Tribunal Constitucional. Audiencia pública de pleno del Tribunal Constitucional, Arequipa, 24 de enero del 2020, presidida por la magistrada Marianela Ledesma Narváez e integrada por los señores magistrados Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón de Taboada. Secretario relator, doctor Javier Adrián Coripuna. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para el día de hoy, 24 de enero del año 2020. Antes de iniciar formalmente estas audiencias, quiero empezar expresando mi saludo y complacencia de estar en esta heroica y bella ciudad arequipeña y sobre todo para compartir una idea bastante personal, ¿no? El Tribunal Constitucional, en un acto, diría, sin precedentes, ha elegido por primera vez que una magistrada dirija esta institución. En atención a ello, este acto es un acto simbólico e histórico porque es la primera audiencia que es dirigida por esta magistrada, y nada menos que en la ciudad de Arequipa, una ciudad muy emblemática para la vida jurídica de nuestro país. Por ello, en lo personal, me siento muy complacida de iniciar mi primera audiencia en Arequipa. Y dicho esto, y antes de iniciar con los informes orales programados, debo señalar que no está presente el magistrado Eloy Espinosa Saldaña por descanso por vacaciones, el mismo que se abocará a las audiencias programadas para la fecha. A continuación, señor relator, dé cuenta de las causas programadas para la fecha. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores magistrados. Voy a dar cuenta de las causas programadas para el día de hoy. En la causa 1, expediente 3531-2015, amparo, demandante Eudes Óscar Valeriano Ticona y demandado Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín de Lanchipa, no se han presentado los abogados para informe oral. Causa 2, en el expediente 943-2007, amparo, demandante César Alberto Catacora Copa, demandado… Un momento, la causa 1 no está presente las partes. No han solicitado abogados, no han solicitado informe los abogados. Ya, vamos a empezar con las audiencias cuyos abogados han solicitado hacer uso de la palabra. Ya. Por ellas. Entonces, en la causa 4, expediente 299-2018, habeas corpus, demandante Lourdes Sara Candelaria Ocharán Salas y demandado juez del segundo juzgado mixto y penal unipersonal de Carabalí y contra los jueces superiores integrantes de la sala mixta descentralizada itinerante de Camaná, ha solicitado la palabra el abogado del demandante, doctor Mauro Pari Taboada. Abogado de la parte demandante, puede ubicarse en el estrado. A ver, puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Es el siguiente. Mi patrocinada Lourdes Ocharán, el 1 de noviembre del año 2013, se constituyó a la ciudad de Carabalí con la intención de reclamar a su esposo, médico, y a una persona que tenía una relación extramatrimonial. Este hecho provocó una discusión entre mi patrocinada Lourdes Ocharán y la señorita que tenía una relación extramatrimonial con su esposo. Como consecuencia de ello, se llegó a una agresión de carácter físico, lo cual implicó un proceso penal en Carabalí, resultando tipificado este hecho como delito de lesiones leves previsto en el artículo 122 del Código Penal. Hecha la investigación con el nuevo Código Procesal Penal, la Fiscalía solicita contra mi patrocinada una pena de 2 años de privación de la libertad
pero con carácter de suspendida en su ejecución. Llevado a cabo el juicio, en los alegatos finales, la Fiscalía reitera su pretensión punitiva pidiendo la pena de 2 años suspendida en la ejecución. Luego de los alegatos finales, el juzgado de Carabalí le condena a 8 meses de cárcel, pero con carácter de efectiva. Nosotros apelamos a esta decisión en el extremo de que no había una debida motivación y especial en cuanto a la valoración y a la argumentación para lograr el presupuesto condenatorio, es decir, prueba suficiente con grado de certeza que implique la autoría y la condena. Y también cuestionamos cómo es que el juez, si el Estado a través del fiscal le pide una pena suspendida, más allá de lo pedido por el Estado, le impone una pena de 8 meses en el quantum, pero de carácter efectiva, y además sin la debida y especial motivación. La Sala de Camaná confirma esta decisión, indicando que le corresponde la pena efectiva porque además no habría apersonado al proceso y no estaba presente en el acto del juzgamiento. Y nada más. Nosotros hemos planteado un habeas corpus contra la decisión del juez de Carabalí y la Sala de Camaná que confirmó esta decisión. El juez constitucional en Arequipa de primera instancia declara fundado el habeas corpus, porque se ha vulnerado, dice en efecto, la garantía de la debida y especial o calificada motivación para llegar a la conclusión de la condena, y además no hay motivación respecto al por qué le dan una pena, o por qué le imponen una pena efectiva, siendo que el propio fiscal pidió una pena de carácter suspendida, ¿no? Entre otros fundamentos. Sin embargo, la Sala de Apelación Constitucional de Arequipa dice: esta decisión del juzgado que declara fundado tu habeas corpus lo declaro improcedente, porque usted, señora Lourdes, no agotó los recursos, no tiene usted una sentencia judicial firme, por lo tanto te rechazo liminarmente. Nosotros venimos a este Supremo Tribunal de Justicia Constitucional porque, señorías, discrepamos con este criterio en el presente caso. ¿Por qué razón? Porque la exigencia de un presupuesto para que proceda el habeas corpus, en efecto, es que haya una decisión judicial firme, en este caso una sentencia firme. La pregunta es, en este caso, ¿la sentencia de vista de la Sala de Camaná que confirma la condena a pena efectiva es sentencia firme? Para nosotros consideramos que sí. Sin embargo, la Sala de Camaná dice que usted debió de agotar e interponer el recurso de casación extraordinaria, donde pudo lograr, digamos, otros resultados. Quiero, en concreto, sustentar mi argumentación, porque esto ya ha sido de alguna forma debatido y analizado en las sentencias del caso Ollanta y del caso de la señora Keiko Fujimori. En el siguiente sentido, bueno, no he traído la sentencia, pero ya el colegiado en posición de minoría señala lo siguiente: efectivamente, se debe entender como sentencia firme que se hayan agotado los recursos, pero también se agrega que si estos recursos en efecto tienen la posibilidad real de poder modificar el fallo, digamos, de la sentencia de vista. En el presente caso consideramos que no era necesario, ni era posible, digamos, ni probable que una casación modifique la decisión de la Sala Superior de Camaná. ¿Y por qué, señores jueces? Porque en este caso concreto, lesiones leves del artículo 122 del Código Penal, conforme lo dispone el artículo 427 del Código Procesal Penal, no procede recurso de casación, no procede. Porque el 427 nos dice que solo procede casación cuando la pena del delito por el cual tú vas en casación
el mínimo supera los 6 años. En el presente caso, la pena máxima era, mejor dicho, el mínimo era 2 días y el máximo eran 2 años. Entonces, definitivamente no procedía. Pero dice la sala de Camaná, pero usted debía interponer una casación excepcional. Pero, señorías, el mismo 427, más abajo del Código Procesal Penal, dice, excepcionalmente procederá una casación, dice, cuando a discreción, reitero, a discreción de la Corte Suprema, dice, amerite admitirle y concederle la casación para desarrollar una doctrina jurisprudencial en el caso concreto. Es por esta razón que en la práctica las casaciones excepcionales no son admitidas por la Corte Suprema de manera general, salvo excepciones. Ejemplo, caso Ollanta, no la admitieron porque es una casación excepcional. En pocos casos se ha admitido. Por lo tanto, consideramos que en el presente caso, pedir a la señora Lourdes Ocharan que plantee una casación excepcional cuando en realidad no procede y es poco probable de que le admitan bajo ese supuesto de que se debe desarrollar la doctrina jurisprudencial, no se interpuso. Consideramos, señores jueces, que en el presente caso, bajo tales consideraciones que ya este colegiado ha esposado en el caso Keiko, debe declararse procedente el presente habeas corpus. Y entrando al fondo, ya a continuación del fondo, solicitamos de que se confirme la decisión de primera instancia que ya declaró fundada esta acción de habeas corpus a favor de la señora Lourdes Ocharan, que en este momento, siendo joven, se encuentra afectada en su libertad, siendo madre soltera, porque esto provocó la separación con su esposo, perdió el trabajo, está, como decir, prófuga, porque está esperando, ¿no?, las decisiones para que esta sentencia, como dice el juzgado de primera instancia, se anule y con el debido proceso y con la debida motivación, un nuevo juez expida la sentencia correspondiente con la debida motivación, tanto respecto de la condena como respecto de si debe ser efectiva o suspendida, porque el fiscal, señorías, pidió que sea suspendida. Por esos fundamentos, de manera resumida, señorías, les pido que revoquen la decisión de la Sala Superior Constitucional y amparen, declaren fundada el greve constitucional, haciendo justicia constitucional a la señora Lourdes Ocharan. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, el magistrado Carlos Ramos formulará algunas preguntas. Gracias, señorita presidenta. En el caso penal, ¿ella era la única encausada o también resultó con lesiones a raíz de esta pelea que tuvo? Como consecuencia de esta discusión verbal que pasó el 1 de noviembre de 2013, sí, se produjo una agresión recíproca, en la cual Lourdes Ocharan también resultó con una herida en el labio, que eso aparece descrito en fotos, etcétera, y también, lógicamente, aparece con lesiones la parte agraviada en este proceso. La magnitud de las lesiones fue diferente, claro. En nuestro caso fue una falta, y en el caso de la agraviada fue lesiones leves. Eso es todo. Vista la causa, queda el voto. Dé cuenta del siguiente proceso. Sí, Presidenta. En la causa número 5, expediente 1785-2018 Amparo, demandante Alida Rosmeria Pasa Cuentas, demandado Municipalidad Provincial de Puno, ha solicitado la palabra el abogado del demandante, abogado Arcos Cotrado Reinaldo Raúl. Abogado de la parte demandante, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señores miembros del Tribunal Constitucional. Ante todo, buenos días. Para contextualizar un poco, mi patrocinada era trabajadora de la Municipalidad Provincial de Puno en el cargo de fiscalizador notificador. Ella entró a laborar en el año 2016, desde el mes de abril hasta el 30 de noviembre del 2016, en el mismo año.
fecha en que acusa que fue objeto de un despido arbitrario. La demanda es por nulidad del despido porque fue objeto, dado que ella era una madre gestante. Los hechos, el íter procedimental en primera instancia fue estimada la demanda en este proceso constitucional. Sin embargo, la Sala Civil de Puno ha revocado la sentencia indicando fundamentalmente dos aspectos. Uno de ellos es que mi patrocinada no habría informado del estado de gravidez al empleador en su oportunidad. Y sin embargo, nosotros cuestionamos ese primer razonamiento de la sala porque no se ha notificado conforme a lo que dice la sala. La sala dice expresamente, debía de informársele al alcalde o al jefe personal. Y ustedes informaron al gerente de turismo, quien era precisamente el jefe de mi patrocinada. Entonces, ahí está la primera controversia, si es válido notificar a su jefe inmediato o al alcalde o al jefe personal. Para la sala es que debía ser al alcalde y al jefe personal y por lo tanto la municipalidad nunca tomó conocimiento de ese estado de gravidez de mi patrocinada. Nosotros discrepamos, con todo respeto, de dicho razonamiento, pues mi patrocinada da cuenta de este hecho el 21 de octubre a través de un informe 173-2016 a su jefe inmediato, que era el subgerente de Actividades Económicas y Turismo, y en la que le dice textualmente, informándole de algunos hechos, y le dice que una persona le habría agredido en su trabajo de fiscalización. Es decir, mi patrocinada fue a hacer una fiscalización a una discoteca, fue agredida por la dueña y los trabajadores, y esto lo informó a su jefe, y le dijo textualmente que se negó rotundamente la dueña, poniéndome en riesgo mi salud y la de mi bebé, encontrándome embarazada con un periodo de 21 semanas de gestación. Toda la agresión fue en complicidad. Todo esto le ponen en contexto a su jefe y luego también en ese mismo informe adjunta como anexos el acta de la denuncia policial y copias de su carné de control materno-perinatal y copia de ecografía, que da cuenta de su estado de gravidez. Es verdad que no dirigió, no puso sobre aviso de este hecho al alcalde ni al jefe personal, pero la municipalidad debe entenderse como un todo administrativo, allí verse el principio de informalismo. Ya la institución conocía de este hecho, de su estado de gravidez, y era su jefe inmediato quien debía remitir a través de los cauces naturales, procedimentales, administrativos correspondientes. Pero eso no puede ser una omisión para no otorgarle el derecho a mi patrocinador, es decir, tiene que ser alcalde. Pero perdón, si eso no ocurriera, entonces estamos desprotegiendo por ritualismos a precisamente lo que dice la Constitución. Y el segundo punto, y con esto voy acabando, es que la sala dice también que no cumplió el año de trabajo para tener la protección contra el despido arbitrario. Y en rigor de verdad sí tendría 10 meses de protección. Pero entonces uno se pone a analizar si es que cumple el año, si tuviese un año y un mes, entonces tampoco tendría objeto de acusar precisamente la protección contra el despido arbitrario de la no discriminación directa del estado de gravidez. Simplemente dejo de lado esto y digo, tengo más de un año y por lo tanto he sido despedida y conforme a la ley 24.041 pido la reposición. No es ese, creo, el razonamiento, con todo respeto, de la sala, porque considero que, más allá del tiempo, lo que se debe ordenar es la protección. Eso está primero antes del tiempo, y ella debía haber sido repuesta en su oportunidad hasta continuar en su estado de gravidez. Por estas razones, pido que el recurso de agravio constitucional sea declarado fundado y en su oportunidad se declare por la reposición de mi patrocinada. Muchas gracias. Yo quiero formularle una pregunta en relación a la exposición que usted ha hecho, ¿no? Es verdad que existe el artículo 1 de la ley 24.041, al que usted ha hecho referencia, en la que dice lo siguiente, voy a decir, los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios
no pueden ser cesados ni destituidos sino por causas previstas en el decreto legislativo 276, que es el régimen en el que estaba contratada su patrocinada, y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley. Entonces, tenemos acá una norma donde claramente dice que los servidores que tengan más de un año no pueden ser cesados. En el caso suyo, su patrocinada tenía de abril a noviembre el periodo que ha laborado. Entonces le pregunto y quisiera que de repente inciden con mayor énfasis en su argumentación, ¿cómo inaplicamos esta norma en el caso que usted está trayendo acá al tribunal? Su patrocinada tiene 6 meses, la norma exige que tenga más de un año. ¿Qué respuesta, qué argumentos podría usted afirmar en su defensa? Sí, precisamente esta norma fue derogada el día de ayer a través de un decreto de urgencia 016-2020, que seguramente va a traer muchos problemas interpretativos. Pero, ve usted, es verdad, la norma en un contexto normal, natural, le dice al trabajador, usted tiene que acreditarme primero un año, más de un año, desarrollando labores de naturaleza permanente, para estar protegido contra el despido arbitrario. Y si no cumple, no tiene ese derecho, naturalmente. ¿Y qué pasa en el caso de mi patrocinada? Tiene 10 meses y ella acusa despido por discriminación de su estado de gravidez. Se puede interpretar entonces que si no cumple usted con ese año, no tendría esa protección. Entonces uno diría, ¿para qué está esa protección que está prevista en la Constitución? Porque si es así, si mi patrocinado hubiese tenido más de un año y un mes, supongamos, entonces este artículo de la Constitución sería inocuo, sería estéril, no tendría ni por qué invocarlo y simplemente decir, tengo más de un año y mi labor es de naturaleza permanente y quiero la protección. Y de paso me despidieron, creo, por un despido por mi estado de gravidez. Creo que esa no sería la lógica. La razón de la Constitución debe ser en el sentido de que más allá de que no haya cumplido con ese año, más allá, la protección debe alcanzar al trabajador por la continuidad. Es verdad que esto es debatible, es interpretable, pero en aras de la protección de ese estado circunstancial de la madre y en aras de su protección, creo que debe de soslayarse por lo menos este año, porque no es una trabajadora común y corriente. Ese sería mi argumento. Vista la causa, queda lo. Cuenta, secretario relator, de la siguiente causa. Sí, Presidenta. En la causa número 8, expediente 13-2019 AI, demandante Alberto López Bustillo, en representación de 5.370 ciudadanos, contra el Congreso de la República, ha solicitado la palabra el abogado del demandante, abogado Cresci Basalo Giancarlo. Muy bien. Abogado que va a hacer uso de la palabra, puede ubicarse en el estrado. Presidenta, debo informar también que ha solicitado la palabra el abogado del demandado Guillermo Llanos Cisneros y hay un informe sobre hechos del señor Martín José La Rosa Perón. A ver, en esta causa 13-2019 ahí tenemos abogados que han solicitado el uso de la palabra, tanto por la parte demandante, de parte demandada, e inclusive informe de hechos. ¿Dónde está la persona que va a hacer el informe de hechos? Adelante, por favor. Entonces vamos a ordenarnos. Primero va a hacer uso de la palabra la persona de hechos y luego los abogados. De hacerle presente a la parte que va a hacer un informe de hechos, que solamente tiene que referirse estrictamente a la parte fáctica, como su nombre dice, a la parte de hechos, porque la exposición jurídica lo hará su abogado en su oportunidad, ¿ya? Le damos 5 minutos para que informe sobre los hechos. Buenos días, señora presidenta, señores magistrados. Muchas gracias por la oportunidad de tratar de explicar en líneas generales lo que es una industria tan compleja como la industria aérea, sobre todo en países que todavía no han logrado el máximo de su potencial aéreo como es el Perú, ¿no? Y para tratar de explicarlo, yo quería
comentarles un poco cuáles son los principales factores que determinan que una empresa aérea sea rentable. Un dato muy curioso que es importante tener en cuenta para esto es saber que el ingreso por pasajero es de aproximadamente $2, digamos, neto, todavía en nuestra industria, ¿no? No es un valor alto. Y ese monto depende de 3 factores, como les decía. El primero, tratar de reducir los costos al máximo. El segundo es la posibilidad de lograr flexibilidades operacionales, ¿no? En pocas palabras, eso significa tener una buena infraestructura y lograr que los aviones estén volando la mayor cantidad del tiempo posible, ¿no? Que sean rentables. Y finalmente, la posibilidad de diferenciar productos. Hoy día nos vamos a referir especialmente a este último punto, ¿no? Y la posibilidad de segmentar. Como ustedes saben, normalmente una aerolínea tiene diferentes productos relacionados a la posibilidad de volar, ¿no? Cada uno de esos productos engloba diferentes características, ¿no? Que determinan finalmente el precio de ese producto. Y eso responde un poco a las necesidades de los consumidores, ¿no? A veces a las necesidades de los consumidores, a la anticipación de compra y un poco a cómo se encuentra el avión. Para nosotros poder llenar un avión, tenemos que necesariamente utilizar esos diferentes productos y colocar esos productos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en un mismo vuelo tenemos a pasajeros que de repente han pagado un monto más alto, pero reciben a cambio algunas cosas que otros pasajeros que han pagado un producto menor no las han recibido, ¿no? Y dentro precisamente de este tipo de servicios que forman parte de la tarifa se encuentra la posibilidad de endosar un boleto, de postergar la fecha de salida o incluso de no jugar al azar y si no utilizo el primer tramo de mi boleto, por lo tanto no podría volar el segundo, ¿no? La norma, y no me quiero referir a los temas legales que todavía no se han discutido, hoy día limita la posibilidad de ofrecer diferentes productos y lo que finalmente ocasiona es que los productos en general se homogeneen y no solo se homogenea el producto sino también el precio. Entonces, finalmente, las aerolíneas que hoy día están dispuestas a ofrecer productos a un menor precio para poder alcanzar a consumidores que hoy día no pueden acceder a este servicio, no lo pueden hacer, ¿no? De cierta manera, la norma no está protegiendo a las personas que quiere proteger, ¿no? Esto se traduce en que hayan salido diferentes actores del mercado. De hecho, el año 2019 ha sido bastante crucial en este punto. Aerolíneas como Avianca han dejado de operar distintas rutas del Perú, la aerolínea LC ha dejado de operar, la aerolínea Peruvian Airlines se encuentra con operaciones suspendidas precisamente porque no han logrado hacer rentable el producto y eso se debe a la gran cantidad de restricciones que se están obligando a las aerolíneas a poner en los productos que ofrecen al mercado, ¿no? Y definitivamente que imposibilita también que entren nuevos actores o competidores al mercado. Y esa posibilidad que limita la competencia precisamente afecta la posibilidad de ofrecer más cosas y que más personas puedan acceder a este servicio. Muchísimas gracias. A continuación puede hacer uso de la palabra el abogado de la parte demandante. Muchas gracias, señorita presidenta. Buenos días, señores magistrados. Vengo en representación de más de 5.000 ciudadanos ante este tribunal solicitando que se declare la inconstitucionalidad
del artículo único de la Ley 30046, que fue publicada el 20 de junio del 2013, que modifica el artículo original, la redacción original del artículo 66.7 de la Ley 29571, que constituye el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Previamente a abordar los aspectos vinculados al tema de fondo y a las razones por las cuales consideramos que esta demanda adolece de vicios de inconstitucionalidad, y aunque, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional al momento de calificar la demanda y admitirla a trámite ya evaluó el requisito de procedencia relacionado con el plazo para la interposición de la demanda, considero necesario precisar, toda vez que el Procurador del Congreso de la República, al contestar la demanda, ha manifestado que una parte de la norma que se está impugnando, digamos la redacción original que se ha reiterado en la norma cuya constitucionalidad denunciamos, es de fecha anterior, ese primer párrafo ya no podría ser evaluado por el tribunal porque ya había prescrito el plazo para interponer la demanda, ¿no? Esto indirectamente ha sido ya también, digamos, evaluado por el tribunal cuando en sus considerandos 7 y 8 del auto de calificación de la demanda hace una referencia o verificación respecto a la certificación de las firmas de parte del Jurado Nacional de Elecciones, y lo que establece en el considerando 8 es que de ello se desprende que la voluntad de los ciudadanos que se adhirieron a la presentación de la demanda era la de impugnar el Código de Protección y Defensa del Consumidor en su redacción actual, ¿no? En todo caso, si el tribunal lo juzga conveniente volver a evaluar este argumento planteado por el Procurador del Congreso de la República, creemos que en todo caso se podría apelar a los principios procesales constitucionales recogidos en el título preliminar del Código Procesal Constitucional y en caso de duda, igual evaluar la totalidad de la norma impugnada. Esta norma, señorita Presidenta, señores magistrados, como ya digamos en el informe de hechos adelantó el señor Martín Larrosa, establece una serie de restricciones, ¿no? Contrariamente a lo que se pueda pensar que esta norma, porque incluso su propia denominación es en defensa o en protección de los consumidores, o más precisamente en defensa de los usuarios del servicio de transporte aéreo, y que pareciera que ha sido emitida para privilegiar o defender a los usuarios del servicio de transporte, en realidad pareciera que lo que pretende es fomentar la libre competencia, pero en realidad genera el efecto contrario, porque establece una serie de restricciones que no las voy a reiterar porque constan en la norma, pero que nosotros consideramos que vulneran básicamente el régimen económico establecido en la Constitución, vulneran también los propios derechos de los consumidores, de los usuarios del servicio de transporte aéreo, vulnera igualmente también el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la libertad de contratar, los principios de competencia y de seguridad jurídica, ¿no? Como está establecido en la Constitución en el artículo 60, y como ha sido ampliamente desarrollado por el Tribunal, principalmente en la sentencia recaída en el expediente 08-2003, proceso de inconstitucionalidad, que es la denominada Constitución Económica, el rol del Estado en la economía es un rol subsidiario. Y este rol subsidiario implica no solamente que no pueda desarrollar actividad empresarial, sino que también tiene una residualidad o una limitación en cuanto a su función reguladora o normativa. Evidentemente, eso no significa que el Estado no pueda regular en materias económicas, pero el principio de subsidiariedad implica que el Estado en estos supuestos en materia económica, o como en este caso en particular de protección de derechos de los consumidores y usuarios, puede desarrollar actividad normativa, pero cuando hay unas fallas o una imperfección en el mercado, cuando los proveedores del servicio no pueden atender suficientemente la oferta, cuando no hay una suficiente demanda, o en general cuando se presentan estas imperfecciones en el mercado, ¿no? Entonces, en la medida que esta ley
impone una serie de obligaciones a los proveedores de los servicios de transporte aéreo, nosotros creemos que se vulnera el principio de subsidiariedad contenido en el artículo 60 de la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución también regula en el artículo 58 la economía social de mercado, que se funda básicamente en el tema de la libre iniciativa privada. Y esta libre iniciativa privada funciona como una garantía para que, en este caso, las empresas proveedoras del servicio puedan desplegar libremente su actividad comercial, ¿no? La norma, así como ha sido emitida, nosotros, a nuestro juicio, supone una vulneración al derecho a la libertad de empresa de las empresas prestadoras de servicio de transporte aéreo, porque le impone una serie de obligaciones o de restricciones o de forma en que debe desarrollar su negocio, ¿no? Y esto a su vez también implica una afectación del derecho a la libertad de contratar, porque actúa aquí no solamente afectando a las empresas proveedoras, sino también a los consumidores, que como se manifestó en el informe de hechos, esta situación está generando que los usuarios del servicio de transporte aéreo no puedan acceder a un precio más bajo. Se afecta la libertad de contratar porque evidentemente con estas restricciones impuestas por ley, las empresas prestadoras del servicio no pueden decidir el contenido de sus contratos, y de igual forma un usuario del servicio de transporte aéreo también se ve afectado porque solamente está acotado ahora a contratar o comprar, adquirir un boleto, digamos, de avión en función de las determinadas características que han sido impuestas por esta ley, ¿no? Pareciera que en efecto pueda ser válido imponer estas restricciones, pero eso, digamos, se podría advertir de esa manera en la medida que solamente se vea a un usuario del servicio y no a la colectividad en general. Por otro lado, hay un tema en virtud de la competencia para regular esta materia, porque no solamente la norma no ha sido emitida sin un debido sustento técnico. Es cierto, como ha manifestado en la contestación de la demanda el Procurador del Congreso, que se requirió una opinión al secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi, pero sin embargo, ya con anterioridad del año 2010, una sala de Indecopi ya evaluó estas restricciones y consideró que no constituyen una práctica abusiva. Consideró asimismo que se afecta al proveedor al imponerle una modalidad de oferta comercial, y también, como acaba de decir, se afecta a un determinado grupo de usuarios que pierden la oportunidad de gozar de un servicio a un precio más bajo a cambio de condiciones que no necesariamente puedan ser de su interés. Así, por ejemplo, una persona que vive en Lima pero tiene familia en Arequipa y quiere venir todas las semanas a esta ciudad a visitar a su familia, obviamente que va a perseguir adquirir o poder acceder a un boleto a un precio más bajo, y no le va a interesar tanto si, por ejemplo, lo puede endosar o no lo puede endosar, ¿no? Entonces, esta norma lo que está introduciendo es una especie de control ex ante, prohibiendo esta serie de restricciones, cuando lo que debería hacer es que se trata de un control ex post, cuando caso por caso se denuncie que ha habido algún problema con algún usuario, y verificar sobre todo el correcto deber de información que está regulado en el artículo 65 de la Constitución, ¿no? Por lo demás, el propio diario de debates, aun cuando aquellos congresistas que aprobaban la aprobación de esta norma como finalmente fue redactada, incluso ellos mismos constan en el diario de debates, y lo hemos presentado en la demanda, que consideraban que no se puede, cada vez que se considera que supuestamente hay una práctica abusiva, se puede estar emitiendo una ley, porque para eso existe el órgano competente, que es el Indecopi, ¿no? Entonces, básicamente ese es el sustento de nuestra demanda, de una afectación al principio de subsidiariedad y al régimen económico de la Constitución. Se afecta al derecho a la libertad de empresa, a las propias empresas, se afecta a los propios usuarios porque tienen ahora una oferta acotada solamente a este tipo de restricciones y no pueden acceder por lo pronto, por ejemplo, a un precio más bajo. Se afecta el derecho a la libertad de contratar, porque impone una determinada forma de pactar a las empresas proveedoras del servicio, y lo mismo también con
por el lado de los consumidores. Entonces es por estas razones que hemos interpuesto esta demanda de inconstitucionalidad, para cuyo efecto solicitamos que el tribunal pueda evaluarla y en su oportunidad declararla fundada y por lo tanto inconstitucional el artículo único de la ley 30046. A continuación, el abogado de la parte demandada puede hacer uso de la palabra, precisando que la parte demandante ha tomado 10 minutos con 30 segundos. Ah, sí, al margen. Sí. 15 minutos en promedio. Bien, con su venia, señorita presidenta, voy a ejercer la defensa de la ley impugnada en el presente proceso de inconstitucionalidad, que no es otra que la ley 30046, por la cual se modifica el artículo 66.7 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Efectivamente, en la contestación de la demanda, hemos planteado que en un extremo se declara improcedente por haber operado la prescripción. Y permítanme, por favor, explicar este punto. El Código de Protección y Defensa del Consumidor fue publicado el 2 de septiembre del año 2010, es decir, entró en vigencia el 3 de septiembre. ¿Qué establecía el texto original del 66.7? Los consumidores del Servicio de Transporte Nacional decía, el texto original señalaba lo siguiente: los consumidores del Servicio de Transporte Nacional en cualquier modalidad pueden endosar o transferir la titularidad del servicio adquirido a favor de otro consumidor plenamente identificado o postergar la realización del servicio en las demás condiciones pactadas, pudiendo ser considerado como parte de pago según lo pactado, debiendo comunicar ello de manera previa y fehaciente al proveedor del servicio con una anticipación no menor de 24 horas de la fecha y hora prevista para la prestación del servicio, asumiendo los gastos únicamente relacionados con la emisión del nuevo boleto, los cuales no deben ser superiores al costo efectivo de dicha emisión. Este es el texto original, que entró en vigencia en septiembre del año 2010. Sobre esta parte del artículo nosotros consideramos que ha operado la prescripción. Han pasado más de 6 años como para que este extremo sea cuestionado. Lo que hace la ley 30046 es hacer un añadido, no modifica lo anterior, no complementa lo anterior, no lo interpreta, es otro añadido, con un contenido diferente. ¿Qué señala la ley 30046? Agregar esta parte: en caso de que el consumidor adquiera boletos de ida y vuelta o boletos para destinos o tramos múltiples y no hiciera uso de alguno de los tramos, tiene el derecho de utilizar los destinos o tramos siguientes, quedando prohibido que los proveedores dejen sin efecto este derecho. ¿Qué quiere decir esta nueva norma? Que el proveedor de ahí en adelante no le va a poder decir al usuario: si tú no utilizaste tu boleto de ida, no puedes utilizar tu boleto de vuelta, a pesar que el usuario ha pagado por un paquete completo, ida y vuelta. ¿Qué otra cosa le dice? Si tú adquieres un boleto por tramos múltiples y no utilizas uno de los tramos, no puedes utilizar el siguiente o los siguientes. En buena cuenta, eso es lo que está estableciendo la norma. Decirle al proveedor: no establezcas esa cláusula. Ahora bien, como hemos señalado, consideramos que la ley 30046, cuestionada en el presente proceso, solo atañe este último punto, el de no prohibir de que se utilice el boleto de vuelta si no se ha utilizado el boleto de ida, o el boleto de los siguientes tramos si es que no se ha utilizado uno anterior. Hemos escuchado la argumentación de la parte demandante y señala pues
entre sus argumentos que se vulnera el principio de subsidiariedad, ¿no? Porque señala de que el Estado no podría intervenir. Hay que destacar que el principio de subsidiariedad no deja aparte al Estado. No deja aparte al Estado. El Estado tiene, sobre todo en servicios públicos, como es el servicio de transporte, tiene una intervención importante. Claro está, cuando existen razones para ello. ¿Y qué cosa es lo que se busca en este caso? En este caso lo que se busca es proteger al usuario. Proteger al usuario. Analicemos un poco la medida. Se argumenta de que se protege al usuario porque se establecen boletos que son más económicos, porque la única condición que establece es el poder ir y regresar sin importar otros beneficios. Eso lo hace más económico. Pero la pregunta es, ¿cuál es la lógica de prohibirle al usuario que ha pagado un paquete completo de ida y vuelta, decirle, si no utilizaste la ida, no puedes utilizar el boleto de vuelta? Nosotros no encontramos ninguna lógica. Lo que ya se ha dicho, tanto por el Indecopi como por el Tribunal Supremo Español, que en este caso lo que se está haciendo es considerar el no utilizar el boleto de ida como un incumplimiento de una obligación. Y ello no es así. Es un derecho del usuario usar tanto la ida como el pasaje de vuelta. Realmente, nosotros lo que vemos acá es una vulneración del derecho del usuario de transporte aéreo, específicamente, como se está hablando en este caso, en general del transporte nacional. Así también no tiene sentido prohibir que el pasajero, si no utilizó un tramo, no puede utilizar el tramo siguiente o los tramos siguientes. O sea, se está penalizando, y esto, lo que nosotros sobre esto hemos concluido que constituye una cláusula abusiva. Porque se considera de que el proveedor del servicio tiene la potestad de resolver unilateralmente el contrato. ¿Por qué? Porque le está diciendo, si tú no usaste parte de tus facultades, es decir, del derecho a utilizar el boleto de ida, no podrás utilizar el boleto de vuelta. Debemos señalar, señorita presidenta, señores miembros de este tribunal, que la resolución de un contrato se da cuando se presenta una ejecución tardía, defectuosa o parcial. Pero acá no se da ese caso. El usuario ha pagado un precio por el paquete completo. No se ha sabido sustentar por qué, si se pagó por el paquete completo, por qué se impide utilizar el boleto de vuelta si no ha utilizado el boleto de ida. Ahora bien, ¿qué cosa busca esta norma? Asegurar que el usuario pueda hacer uso de un servicio por el cual ya pagó. Y esto se hace dentro del marco del artículo 65, que establece la protección del usuario. Es más, la norma cuestionada lleva ese título, ¿no? Ley de Protección del Usuario del Servicio de Transporte Nacional. Esta medida para entrar al examen, al test de proporcionalidad, ¿esta medida resulta idónea? Por supuesto que resulta idónea, porque finalmente, estableciendo que no se puede prohibir la utilización del pasaje de vuelta si es que no se utilizaba el de ida, se está favoreciendo al usuario del servicio de transporte. Resulta necesaria también, por ejemplo, en la demanda, en cuanto al derecho de la libre competencia, se señala de que una alternativa sería la no intervención. La no intervención no podría ser una alternativa porque no es idónea, porque si el Estado no interviene, las aerolíneas o las empresas proveedoras de servicio de transporte van a seguir imponiendo esta cláusula. Luego, ¿qué otra alternativa presenta? Información a los usuarios. Acá no se trata de
Esta norma no está enfrentando la simetría normativa. Porque sí se le informa al usuario, pues si se le dice, si se le dice, si no utilizas la ida, no vas a poder utilizar la vuelta, se está cumpliendo con el derecho de información que tienen los usuarios, pero no deja de ser una cláusula abusiva. Luego, en lo que se refiere al derecho del consumidor, ya lo hemos escuchado, se plantea como una medida alternativa el control ex post que realiza el Indecopi, diciendo que el Estado no tiene ninguna facultad para efectuar un control ex ante, es decir, para regular y tratar de combatir esta cláusula. Ello no es correcto. Ello no es correcto porque ya este tribunal ha dejado establecido que el Estado puede intervenir sobre todo si estamos ante la prestación de un servicio público. Sobre todo ello, el cual implica tener de por medio un contrato de adhesión, al cual el usuario no tiene otra alternativa que adherirse o no adherirse. El usuario no negocia, el usuario no da su opinión sobre alguna cláusula. Le muestran las alternativas y tiene que optar. Luego, ¿resulta proporcional? Por supuesto. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de afectación de la libre competencia? Se señala, y efectivamente, nosotros reconocemos que sí, esta norma incide en la libre competencia, sobre todo en la libertad de actuación de las proveedoras del servicio. Pero en realidad esta afectación es leve, porque en realidad lo único que se le está diciendo es no prohíbas que utilicen el pasaje de vuelta si no han utilizado el de ida. Puede seguir estableciendo otras alternativas. El abogado de la parte demandante señala, la norma establece una serie de restricciones. Es una restricción. No prohíbas que el usuario utilice su boleto de vuelta si no utilizó el de ida. Es una condición. Puede seguir ofreciendo los paquetes. En la exposición de hechos hemos escuchado que las aerolíneas ofrecen diversidad de productos. Diversidad de productos. La norma no está impidiendo que sigan ofreciendo esa diversidad de productos. Se refiere a puntos concretos. En este caso, como vuelvo a repetir, permitir que el usuario utilice el boleto de vuelta, así no haya utilizado el boleto de ida. En cuanto al derecho del consumidor, efectivamente, podríamos decir que se atenta contra la libertad que el consumidor puede optar sobre un producto con estas características. Un boleto de ida y vuelta, pero que si no utiliza la ida, no va a poder utilizar la vuelta. Efectivamente. Pero en contrapeso tenemos pues que él va a poder finalmente con esta norma utilizar el servicio por el cual ya pagó. Libertad de empresa también incide en la libertad de empresa, aceptamos, en lo que se refiere a la autoorganización. Pero vuelvo a repetir, el proveedor va a poder seguir ofreciendo otros productos. Es más, la norma no limita el precio. El proveedor va a seguir estableciendo el precio de acuerdo a su criterio. La libertad de contratar, también podríamos decir que se afecta, ¿no? Aunque quedan algunas dudas, ¿no? ¿De qué manera habría libertad de contratar en un contrato de adhesión en lo que se refiere al contenido, ¿no? Cuando el usuario en realidad no interviene en la elaboración del contrato. El usuario simplemente se adhiere dentro de las posibilidades que tiene. Entonces, señorita presidenta, nosotros creemos que si bien es cierto, hay una injerencia en estas libertades de los proveedores, pero también consideramos que esas son leves, porque finalmente abarcan solamente una parte de las prerrogativas que estas empresas tienen. Sin embargo, el grado de satisfacción de protección del usuario es alto, porque el usuario en este caso va a poder hacer uso de ese servicio por el cual ya pagó. El usuario pagó por la ida y por la vuelta. El usuario pagó por los diversos tramos, por el paquete completo. En consecuencia, señorita presidenta, consideramos que si bien esta medida puede
tener injerencia en las libertades que hemos señalado, resulta proporcional, luego de haber efectuado este test. Para no pasar el tiempo, señorita Presidenta, lo voy a dejar acá y quedo a disposición en todo caso a las dudas que puedan haber respecto a la contestación de la demanda y solicito que se declare infundada la misma. Gracias. ¿La parte demandante va a hacer alguna dúplica? Muy bien. Solamente quería, ratificar un poco lo antes expuesto, pero que, digamos, es una forma de rebatir los argumentos expuestos por el señor Procurador, en el sentido de que efectivamente se afecta el régimen económico de la Constitución, que establece que es una economía social de mercado, fundada en la libre iniciativa privada y en el rol subsidiario del Estado. Este rol subsidiario del Estado no solamente supone, como antes dije, limitado o está acotado a desarrollar actividad empresarial, sino que en la sentencia 08-2003 el propio tribunal ha establecido que esta función reguladora supletoria del Estado debe justificarse por la presencia de una falla del mercado. Esto está en el fundamento 49 de la sentencia 08-2003 ahí, ¿no? Y por otro lado, como manifiesta el señor Procurador, que efectivamente el objetivo de la norma sería la protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo, la determinación de ello, como ya lo hizo en su oportunidad en Decopi con la resolución 208-2010, se satisface con una adecuada información, más aún cuando ahora nadie compra un boleto de avión en una agencia de viajes, sino que todo el mundo lo compra vía web y ahí tiene uno la opción de marcar acepto los términos y condiciones, ¿no? Entonces, el deber de protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo se ve garantizado con una adecuada información. Y por lo demás, el propio señor Procurador ha reconocido que hay una afectación a la libre competencia, a la libertad de empresa, también ha manifestado a la libertad de contratar, pero que esta es una intervención o una afectación leve. Pero en todo caso, él mismo está reconociendo que hay una afectación a estos derechos que han sido invocados en la demanda, ¿no? Entonces nosotros ratificamos en que más allá de que la norma haya tenido un fin loable de protección al usuario, lo que está haciendo finalmente es transgredir el régimen económico establecido en la Constitución. Muy bien. Abogado de la parte demandada. Sí. Señorita Presidenta, yo quiero partir por decir lo siguiente. El hecho de que una norma tenga injerencia en un determinado derecho o libertad o limite algún derecho o libertad, no la convierte en inconstitucional. El abogado de la parte demandante se quedó en la mitad de mi discurso, porque efectivamente sí, yo he dicho que limita o que tiene injerencia, pero luego he desarrollado un test de proporcionalidad, que es lo que hace justamente el tribunal para determinar si la norma es constitucional o no. Efectivamente, lo vuelvo a repetir, tiene injerencia en esas libertades, pero esas injerencias están justificadas porque son idóneas, necesarias y proporcionales en sentido estricto. Que mi discurso se lea completo. Luego, se dice que con el derecho de información es suficiente. Yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. O sea, quiere decir que se está protegiendo al usuario si se le dice no utilizas el pasaje de ida, no vas a poder utilizar el pasaje de vuelta. No tiene sentido, señorita Presidenta. ¿Cuál es el perjuicio que sufre la empresa? ¿Cuál es el perjuicio? Si el usuario ya pagó por el paquete completo. Pagó por el paquete completo. Igual en cuanto a los tramos. No utiliza un tramo, no puede utilizar los tramos siguientes. Pagó por el paquete completo. Discúlpenme el ejemplo, pero yo podría esto asimilarlo a que uno vaya a un restaurante y pide un menú. Entonces traen la entrada y uno por alguna razón no la come. Regresa el mozo y uno le pide su plato de fondo y le dice, no señor, usted ya no tiene derecho al plato de fondo, mucho menos al postre porque no comió la entrada. ¿Tendría eso sentido? Si se pagó por todo, por un servicio completo, no lo tiene. Disculpen el ejemplo, pero creo que es la forma más gráfica de poder expresar lo que sucede con esta prohibición.
Yo creo que eso sería todo, señorita presidenta. Solicito, por favor, que se declare infundada la presente demanda. Bien, a continuación van a formular algunas preguntas el magistrado Sardón de Taboada y luego el magistrado Ernesto Blume Fortini. Al abogado de la parte demandante, quería preguntarle si hay alguna idea, mejor si es sustentada en un estudio empírico, del impacto que ha tenido esta regulación en los precios. Me parece claro que ha aumentado los precios, pero ¿cuánto? ¿Hay algún trabajo sobre eso para poder aplicar el test de proporcionalidad con cierto rigor? Sí, hemos adjuntado a la demanda un informe elaborado por el profesor universitario Andrés Calderón, que hace un desarrollo más desde el punto de vista del análisis económico del derecho, y de todos modos también la sala de Indecopi, cuando ha emitido el pronunciamiento al que he hecho referencia anteriormente, también ahí hay un análisis sobre este impacto que genera esta modificación normativa, ¿no? Gracias. Magistrado Ernesto Blume. Gracias, presidenta. Una pregunta para el abogado de la parte demandante. ¿Cuál es el perjuicio que se genera para la compañía aérea si es que el usuario pagó el íntegro del paquete y no utiliza el íntegro del paquete? O sea, pagó ida y no utilizó la vuelta. ¿Cuál es el perjuicio? Bueno, el perjuicio en realidad, aunque suene paradójico, más que en este caso afectar a la empresa prestadora del servicio de transporte aéreo, en realidad afecta a la colectividad de los usuarios, porque son ellos los que no pueden acceder a un boleto de avión a un precio más bajo al imponerse esta restricción. En todo caso, como hemos manifestado, se afecta al proveedor al imponerle una modalidad de contratación que antes no estaba prevista cuando se introdujo la modificación normativa, ¿no? A ver, quisiera entender un poquito más esta figura, porque nosotros no somos expertos en el tema, pero lo que usted nos está queriendo decir, a ver si lo interpreto bien, es que cuando las compañías de aviación hacen ofertas en paquete, hacen un cálculo de costo-beneficio, y ese cálculo de costo-beneficio implica que el usuario use ese paquete completo en todos sus tramos, porque si no los usa, se va a generar para la compañía de aviación un mayor costo, en razón de que el cambiar un tramo complica evidentemente, según la tesis que ustedes están sosteniendo, a la compañía, porque va a tener que cubrir ese tramo cuando lo use el usuario en otro momento a un costo distinto del que correspondía al costo de oportunidad de uso de ese tramo. Estoy en lo correcto, pero yo le hago el siguiente apunte. Pero ese tramo no utilizado, la compañía de todas maneras lo utiliza, valga la redundancia, en otro usuario, y es más, lo utiliza probablemente a un mayor costo. Por lo tanto, ¿dónde está la afectación para la compañía de aviación? Digamos que, no sé si me permite que el señor que me antecedió en el uso de la palabra, que informe de hechos, que puede conocer más desde el punto de vista del negocio. Sí, con la venia de la presidenta, sí, con todo gusto. La persona que hizo el informe de hechos. Muchas gracias por permitirme la intervención y poder absolver la pregunta.
Lo que pasa es que si nosotros utilizamos algunos de esos ejemplos que se aplican para otras industrias, se ridiculiza un poco lo que sucede en la industria aérea. Entonces, se pierde el foco de que esta industria es bastante especializada en tema de regulación de tarifas, ¿no? Para el caso particular, no solo podemos referirnos al tema de los boletos round trip, que son los boletos que constan tanto de una ida como una vuelta o de tramos sucesivos, sino que estos boletos adicionalmente son generados porque también existe la posibilidad de comprar boletos, nosotros los llamamos one way o solo ida. Entonces, cuando hice mi intervención traté de explicar que el avión se compone de diferentes tarifas de este tipo, ¿no? Entonces, si yo pienso que, por ejemplo, y en función a otros factores como la anterioridad de compra, yo voy a determinar que si tú compraste un boleto solo de ida, ya no, digamos, de ida y vuelta, no utilizaste la ida, por lo tanto quieres utilizar la vuelta, eso efectivamente activa toda la dinámica que va relacionada a que la aerolínea tiene que tratar de ocupar esos espacios, ¿no? Por un lado. ¿Pero por qué? No porque se maneje de manera aislada, ¿no? Sino porque cuando uno hace el análisis del vuelo en general, los precios relacionados a los boletos que son que constan de tramos sucesivos dependen también, ¿no?, de que haya pasajeros que hayan comprado solo el boleto de ida, ¿no? Y en este caso, la aerolínea, para poder ofrecer un precio menor, considera dentro de sus variables que efectivamente van a haber algunos pasajeros que no van a utilizar su vuelo de ida y por lo tanto no podrían utilizar la vuelta, ¿no? Entonces, dentro del precio, de la variable de precio para poder ofrecer precios menores, se considera que hay pasajeros que efectivamente van a perder ambos tramos, ¿no?, por no utilizar la ida. Sí, en consecuencia lo que entiendo es, según lo que usted pone, y no sé si entiendo bien, que cuando las compañías ofertan en paquete, o mejor dicho, ofertan paquetes, sea de vuelos de ida, vuelta, con escalas, esto lo hacen para tener asegurada esa utilización de los pasajes a un precio menor que si el usuario tuviera que, digamos, adquirir una ida, luego por separado una vuelta, o luego, si hace escalas, determinado itinerario. O sea, en otras palabras, el usuario pagaría más si es que incumple, si no utiliza el paquete. Es decir, un usuario que quiera solamente regresar sin comprar la ida, pagaría más por el retorno que lo que digamos le cuesta pagar la ida por un lado y la vuelta por otro lado. Como la oferta se hace en paquete, ese costo es menor. Eso es lo que nos quiere decir. Efectivamente. Esa es una de las variables y definitivamente una de las más importantes, pero precisamente va por ahí. Y por eso las aerolíneas ofrecen, para no jugar con el azar, boletos de dos tipos. Y eso es a nivel mundial. Los boletos solo de ida o boletos que estén compuestos por diferentes tramos. Correcto. Gracias. Ahora quisiera hacerle una pregunta al abogado de la parte demandada. Si la Constitución económica recoge un sistema económico constitucionalizado, que en el país es el de la economía social de mercado, el de la libertad de mercado, la libre competencia, y el accionar de los agentes premunidos de la responsabilidad y el conocimiento que corresponde al ejercicio regular de sus derechos. Y se considera que cuando un usuario adquiere un paquete y es advertido de las consecuencias de incumplir o no utilizar, digamos, el paquete completo, si es que no le decimos incumplimiento, o sea, de no hacer uso de ese paquete completo, y esto es aceptado. O sea, si estamos en un régimen económico de libre competencia
en donde el Estado en principio no debe intervenir, ¿cómo se condice dentro de esta situación de libertad, de libre mercado, en donde hay ofertas y hay aceptación de ofertas por parte de la empresa y el usuario? ¿Cómo se condice que el Estado intervenga en una relación entre privados y influye en esa relación, dando al usuario la posibilidad de un uso distinto al que el usuario se obligó a utilizar? Por ejemplo, si el usuario compró un paquete a un precio determinado, ida y vuelta, ese fue un pacto entre una empresa y el usuario, por más que sean cláusulas de adhesión, pero el usuario tiene la posibilidad de todas maneras, antes de aceptar, de leer bien y decir estoy de acuerdo o no. Entonces, la tesis de que se adhirió simplemente es una tesis relativa. Se supone que en principio las personas responsables de sus actos revisan y entonces se adhieren a conciencia, digamos, se adhieren con pleno conocimiento. Entonces, ¿cómo explicar que en esta relación libre entre dos agentes en el mercado, uno que oferta y otro que recoge la oferta y compra, en libertad el Estado, a la luz de la Constitución económica, qué cosa legitima, más allá del principio de proporcionalidad? Porque la proporcionalidad tiene que partir de una base, digamos, constitucional, en donde hay una regulación, pero a partir de una consideración de que hay un derecho de una y de otra parte. ¿Por qué el Estado interviene en esta relación entre privados y dice no, a pesar de que tú, usuario, te comprometiste a utilizar este paquete en estos términos y bajo estas condiciones, ahora yo, Estado, intervengo en esa relación y digo no, tú, usuario, a pesar de que firmaste y a pesar de tal y tal, ahora sí tú puedes variar esas condiciones y obligo a la parte que no intervino en esa decisión del Estado a asumir que tiene que aceptar esa modificación. En otras palabras, ¿cuál es la base constitucional? ¿Cuál es la base constitucional de esa intervención del Estado? En principio, con su venia, señorita presidenta, en principio habría que precisar lo siguiente, ¿no? O sea, la norma evidentemente va a regir para los contratos futuros, es decir, no para un contrato que está vigente, ¿no? O sea, no podríamos entender que aún estaríamos diciéndole al usuario, si tú ya te adheriste a esa cláusula, tienes que cumplirla, correcto. Esto rige a partir de la emisión de la norma. Ahora bien, ¿cuál es el sustento? No se trata de cualquier servicio, se trata de un servicio público. Y este tribunal ha señalado, justamente hay una sentencia firmada por la mayoría aquí de los magistrados presentes, dice lo siguiente, ¿no? Una regulación estatal de mayor intensidad respecto a empresas prestadoras sea justificada. ¿Y esto por qué? En los contratos de servicios públicos, la libertad contractual no se ejerce en condiciones de simetría. Dice, en concreto, los usuarios no negocian las cláusulas en virtud de las cuales se contrata el servicio, sino que más bien la regla consiste en que ellos se adhieren a una serie de cláusulas y asumen obligaciones que han sido preestablecidas, sin que éstas puedan ser realmente negociadas. Entonces, si usted me solicita un sustento constitucional, el sustento está en la naturaleza del servicio, es un servicio público, el Estado tendría que intervenir. Y es más, ya yendo al aspecto del contrato en sí, el contrato de transporte aéreo, ¿en qué consiste? Que el usuario paga un precio y como contraprestación la empresa proveedora le brinda un servicio. El usuario cumple con su prestación pagando el precio y la empresa está obligada a cumplir con el servicio, Usted lo ha acotado muy bien. La empresa no pierde. Es más, fíjese, la norma ni siquiera le dice, oye, proveedor, devuelve el pasaje de ida porque no lo utilizaron.
No lo dice eso. Simplemente dice, permite que utilice el boleto de vuelta, si no hay utilizado el boleto de ida. No hay un perjuicio. No hay un perjuicio a la empresa. Esa sería mi respuesta, señor magistrado. Por último, magistrada presidenta, respecto a lo manifestado a raíz de mi pregunta por el señor procurador, quisiera escuchar cuál es la posición de usted, señor abogado, en representación de la parte demandante, con lo cual doy por terminada mi intervención. Sí, muchas gracias. Como hemos expuesto con anterioridad, no se trata aquí, más allá de la explicación que se ha hecho desde el punto de vista económico de la empresa, sino desde el punto de vista jurídico, si hay una afectación o no hay una afectación al ordenamiento constitucional, ¿no? El hecho no está en discusión que se trate de un servicio público prestado por privados. Eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es la intervención del Estado, que a nuestro parecer, a nuestro juicio, no se justifica por las razones que anteriormente hemos expuesto, porque como también usted había manifestado hace unos minutos, por ejemplo, en el tema de la libertad de contratar, las personas libremente digamos, aceptan los términos y las condiciones y la oferta que se le ofrecen, y si desean adquirir el paquete lo hacen en ejercicio de la autonomía de su voluntad, y en caso contrario pueden optar por no adquirirlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros consideramos que esta norma, más allá de pérdidas o no pérdidas económicas desde el punto de vista jurídico, constitucional, que es lo que se discute acá, contraviene el régimen económico establecido en la Constitución. Yo voy a hacer una pregunta a ambos. Me parece haber escuchado en alguna parte de la exposición, sobre todo la parte demandante, hablar del principio de subsidiariedad del Estado. También he escuchado con mucho agrado la opinión del magistrado Blume, que ha vinculado el tema de la libertad de contratar, la libertad de empresa, y las respuestas que ha dado también el procurador, ¿no? Entonces, en atención a ese ámbito, que más a un tema de libertad de contratar, yo les pregunto, en el supuesto que se declare fundada la demanda, entonces, ¿cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser que se pierde el pasaje de ida desde ya, y también pierde el pasaje de regreso, o sea, pierde todos los tramos solamente por no haber hecho uso de uno de ellos. Esa sería la respuesta. Quisiera que ambas partes den su opinión. Sí, nuevamente con su venia, señorita presidenta, que son aspectos que escapan un poco al tema jurídico, sino que quisiera que desde el punto de vista fáctico de los hechos pueda… Un debate jurídico y que le estoy planteando esa pregunta. Estamos ante un tema de principio de subsidiariedad, un tema de principio de libre contratación, porque acá creo que usted ha traído a discusión el tema de la subsidiariedad, entonces por eso quisiera que usted afine su argumentación jurídica. Ya le hemos escuchado frente a la pregunta del magistrado Blume el tema de la libertad de contratar por parte del procurador. Quisiera escucharle a usted y en esa lógica decirle, para terminar, que lo que usted viene a sostener acá, que si se declara fundada la pretensión que usted trae, es cero devolución tanto de ida como de vuelta en este paquete que se compra. Sí, bueno, yo, como le digo, me ratifico. Yo, como dice usted, señorita presidenta, he traído a colación el principio de subsidiariedad, que no solamente se limita a la actividad empresarial del Estado, sino también a su función reguladora. No lo digo yo, lo ha dicho el tribunal en la sentencia 08-2003 ahí, y nosotros consideramos, discúlpeme que pueda sonar repetitivo, pero esa es parte de nuestra argumentación, que en efecto, tal como está diseñado el modelo económico en la Constitución, el régimen económico de economía social de mercado que se funda en la libre iniciativa privada, no es que el Estado no puede intervenir, pero ante las fallas o ante las imperfecciones del mercado. Y en este caso nosotros consideramos que no solamente no ha habido eso, sino que tampoco ha habido un sustento técnico, porque se requirió una información cuando se estaba, digamos, antes de que se convierta en ley, era un proyecto, se solicitó una opinión al secretario técnico de la Comisión de Indecopi, pero sin embargo
El secretario técnico no constituye un órgano resolutorio, como sí lo constituye la sala de Indecopi, que ya evaluó este tipo de asuntos en la resolución 208-2010. Entonces, en cuanto a la libertad de contratar, sí, nosotros consideramos que se vulnera en un doble sentido, tanto para los proveedores del servicio de transporte aéreo, porque no pueden decidir, digamos, autodeterminar el contenido de sus contratos de servicio, y aun cuando el órgano competente como Indecopi ya estableció que esto no constituyen prácticas abusivas, que se afectan al proveedor al imponerle una modalidad de oferta comercial, que se afecta incluso a la colectividad de usuarios que no pueden acceder a un boleto a un precio más bajo, a cambio de condiciones que valoran menos. De manera que sí consideramos que efectivamente hay una afectación al derecho a la libertad contractual de ambas, ¿no? Abogado, la parte demandada. Sí, señorita presidenta. El abogado de la parte demandante señala que el Estado solamente puede intervenir cuando existe una falla en el mercado. Estamos en un proceso de inconstitucionalidad y esto es derecho constitucional. El Estado interviene si está de por medio la protección de los derechos, en este caso del derecho del usuario. No solamente interviene porque existe una falla en el mercado, sino que el Estado puede intervenir para proteger el derecho de los usuarios. Y se menciona que como que no es un tema relevante que se trate de servicios públicos, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y lo vuelvo a repetir por si no se escuchó bien, una regulación estatal de mayor intensidad respecto a empresas prestadoras sea justificada, y esto porque en los contratos de servicios públicos la libertad contractual no se ejerce en condiciones de simetría. Aquí no existe simetría. Ahora bien, usted, señorita presidenta, dice, ¿qué va a pasar si se declara fundada la demanda? Se va a restablecer un desequilibrio entre el proveedor del servicio y el usuario. ¿Por qué? Porque, como usted bien lo ha señalado, el usuario va a perder su boleto de ida porque no se hizo presente, pero también su boleto de vuelta. Y va a tener que gastar más adquiriendo otro boleto para regresar. Mientras que la empresa prestadora de servicios se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque va a quedarse con el pago de ida y vuelta, con el paquete completo, y además va a vender el boleto de regreso, el boleto de vuelta. Díganme ustedes, ¿no hay un desequilibrio? Eso es todo, señorita presidenta, y reitero mi pedido que se declare infundada la presente demanda. Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta? La causa queda al voto. ¿De cuenta, señor relator, la siguiente causa? Sí, presidenta. No hay más causas pendientes de informes de los abogados. Muy bien. No habiendo otras causas pendientes de hacer informe oral, las mismas quedan al voto. Terminamos la sesión, se levanta la presente sesión.